Buenos días, señoras y señores. Siendo las 12:04 del lunes 25 de agosto del 2025, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos Iván Guerrero López y Segismundo León Velasco, para desarrollar la audiencia de lectura de sentencia conforme lo establece el inciso segundo del artículo 396 del Código Procesal Penal, en la causa número 30-2021-8, seguida contra el señor Gianfranco Martín Paredes Sánchez, en calidad de cómplice primario por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado respecto a la reparación civil. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Cedo la dirección del debate al señor magistrado Iván Guerrero López. Gracias, señor presidente. Reitero mi saludo a cada uno de los presentes. Vamos a verificar la presencia de las partes. Asiste a esta audiencia por la Procuraduría Pública. Buenos días, señores magistrados supremos. Buenos días con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente. Gracias, señor magistrado. Pues nada, está el señor Paredes. Sí, señor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Acredítese, por favor. Sí, muchas gracias. Mi nombre es Gianfranco Martín Paredes Sánchez y mi DNI es 44239064. Bien. ¿Su señor abogado? Sí, doctor, está presente. ¿Puede acreditarse? Señores magistrados, muy buenos días y a todos los presentes. Soy el abogado Simón Zapana Verdía, con registro 15101, en apoyo al doctor Marco Antonio Mamani Iruri, quien se encuentra en una audiencia. Ok, perfecto. Muy bien, están debidamente acreditadas las partes. Solamente ya para proceder a la lectura de sentencia, señor presidente, si me permite un par de minutos, muy brevemente, para poder reunirnos. Claro que sí. Permiso, ya vamos a tener una reunión virtual. Permiso. Bien, señor presidente, podemos empezar cuando usted considere conveniente. Claro que sí, reiniciamos. Ya son las 12:17. Bien. La resolución en esta sentencia es la número 12. Lima, 25 de agosto de 2025. Visto y oído en audiencia pública el juzgamiento a cargo de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, en adelante SPE, integrada por los señores jueces supremos Neira Flores, presidente, Guerrero López, director de debates, y León Velasco, al haberse declarado fundada la inhibición de la señora jueza Carvajal Chávez, con motivo del proceso penal número 0030-2021-8-5001-JS-PE-01, seguido contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez, identificado con DNI número 44239064, sexo masculino, nacido el 6 de mayo de 1987, edad 38 años, natural del distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima, hijo de Hugo y Elizabeth, estado civil casado, grado de instrucción superior completa, profesión abogado. Al momento que ocurrieron los hechos, año 2017, ejercía el cargo de asesor de presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Señor presidente, me encuentro un poco afónico. Voy a leer esta sentencia en parte con un trabajador, el señor Martín, del área de relatoría. Claro que sí, doctor. A Adelante. partir de este momento va a leer la parte expositiva y narrar, donde se narra lo acontecido en el juzgamiento, el señor Martín. Adelante. Señor presidente, señores magistrados, con su venia, procedo. Los hechos que se le atribuyen consisten en que, a título de cómplice primario, ha cooperado de manera necesaria en noviembre de 2017
en la invocación de las influencias reales que realizó Walter Benigno Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ante el abogado Pastor Walter Polanco Núñez, apoderado del Banco Scotiabank Perú S.A. En este contexto, se ofreció interceder ante el juez del primer juzgado civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien estaba conociendo el expediente número 880-2021-0-0701-JR-CI-01, seguido por Fabrimet EPS, sobre nulidad de acto jurídico en contra del Banco Scotiabank y otro. Ello para que dicha causa fuera archivada por sustracción de la materia. A cambio, Walter Benigno Ríos Montalvo recibiría donativos consistentes en un almuerzo y juguetes para los hijos de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Callao. Además, el Ministerio Público precisó durante la etapa intermedia que ha quedado establecido por convenio probatorio que Gianfranco Martín Paredes Sánchez fue contratado en el cargo de asesor legal de la Corte Superior de Justicia del Callao. De igual manera, la titular de la acción penal especificó complementariamente que a. El acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez fue convocado a la reunión que sostenían Ríos Montalvo y Polanco Núñez. En ese momento realizó la acción de cooperación para el acto ilícito que se le atribuye. B. Los días 4 y 5 de diciembre del 2017 se produjeron comunicaciones telefónicas entre Polanco Núñez y Ríos Montalvo, destinadas a coordinar la entrega de los juguetes. C. Se dieron llamadas entre Polanco Núñez, Ríos Montalvo, Paredes Sánchez, Robert Mancilla, con la finalidad de llevar a cabo el plan delictual. D. Gianfranco Paredes también se comunicó con Polanco Núñez para establecer y viabilizar los hechos que son materia de atribución. Y E. El referido igualmente realizó llamadas para coordinar los pronunciamientos solicitados en el expediente en materia de cuestionamiento. Por disposición número 5 del 2 de agosto del 2021, la primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos ordenó la formalización y continuación de la investigación preparatoria en contra de Walter Benigno Ríos Montalvo como presunto autor del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. Asimismo, contra Gianfranco Martín Paredes Sánchez como presunto cómplice primario del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado, y contra Pastor Walter Polanco Núñez como presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. En el presente proceso, mediante la resolución número 8 del 11 de julio del 2025, se aprobó el acuerdo de conclusión anticipada parcial celebrado entre el Ministerio Público y Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Este acuerdo comprendió el reconocimiento de los hechos y la aceptación de la pena solicitada, mas no se arribó a consenso respecto a la reparación civil, de modo que se emitió la sentencia condenatoria en cuanto a la responsabilidad penal en los términos que a continuación se precisan. Condenaron a Gianfranco Martín Paredes Sánchez por el delito de tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado, previsto en el segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal. En consecuencia, se le impone 4 años, 6 meses y 26 días de pena privativa de libertad de ejecución suspendida por el plazo de prueba de 4 años, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta. 1. Prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez. 2. Comparecer personal y obligatoriamente al juzgado cada 3 meses durante el tiempo de la suspensión de la pena para informar y justificar sus actividades. 3. No cometer actos delictivos dolosos de ningún tipo, con especial relevancia a los referidos de corrupción de funcionarios. 4. Pagar el íntegro de la reparación civil a favor del Estado en su oportunidad y, una vez que esté determinado el monto correspondiente, todo ello bajo apercibimiento que, en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se proceda conforme a lo señalado en el artículo 59 del Código Penal. De igual manera, se le impone inhabilitación por el plazo de 4 años, 6 meses y 26 días, conforme a lo previsto en el inciso 2 del artículo 36 del Código Penal, que consiste en la incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público. Asimismo, y el pago de 4.032.39 días multa por concepto de pena de multa. Este monto será pagado en cuotas mensuales durante 18 meses, donde cada cuota será de 224.02 soles y se iniciará a pagar el primer día hábil del mes de agosto del 2025, así sucesivamente las 18 cuotas hasta cancelar. En consecuencia, quedó pendiente únicamente la determinación del quantum de la reparación civil, para cuyos efectos se procedió al juicio oral respectivo. 1. Itinerario del juicio para la determinación de la reparación civil. 1.1. En el periodo inicial del juzgamiento, cuyo punto de partida fue la sesión número 1 del 2 de julio, las partes procesales, en primer lugar, realizaron sus alegatos de apertura, como se ha explicado, el admitirse
los cargos en el aspecto penal. Se expidió la sentencia condenatoria. No obstante, ante la falta de acuerdo respecto de la reparación civil, se dio inicio al juzgamiento sobre este punto, por lo cual esa etapa del proceso se produjo en el siguiente contexto y con los siguientes detalles. 1.1.1. La representante de la Procuraduría Pública argumentó que demostrarán la responsabilidad civil de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, quien ha actuado con dolo al quebrar sus deberes de imparcialidad, transparencia, neutralidad y ética como servidor público. Debido a ello, por concepto de reparación civil, solicita la suma de 90.000 soles a favor del Estado, considerando el daño a la institucionalidad del Poder Judicial y el impacto social de los hechos. Refirió que inicialmente la pretensión de la reparación civil en total era de 150.000 soles. Cabe acotar que en líneas generales que al inicio del proceso se advirtió que en realidad habían acordado el pago de 20.000 soles. Sin embargo, el órgano jurisdiccional preguntó si se había considerado la sentencia anticipada anterior de Polanco Núñez, en la que se había fijado la suma de 60.000 soles por reparación civil, así como la forma en que se había analizado el tema de la solidaridad, prevista en el artículo 95 del Código Penal. Posteriormente, no llegaron a un acuerdo al respecto. 1.1.2. La defensa técnica de Paredes Sánchez expresó de manera general que habían acordado el pago de 20.000 soles. Sostuvo que tenían muchas obligaciones, que estaba suspendido para el ejercicio de la abogacía y que padecía problemas de salud. No objetó los argumentos efectuados por la representante de la Procuraduría, debido a que su patrocinado aceptó los cargos en su contra. 1.2. En la sesión número 6 del 11 de agosto del 2025, conforme a lo establecido en el artículo 772.3 del Código Procesal Penal, se estableció la delimitación del debate, de manera que tanto la representante de la Procuraduría Pública como la defensa del acusado, hoy sentenciado penalmente, ofrecieron sus medios probatorios a fin de delimitar el debate relacionado a la cuantía de la reparación civil. Mediante la resolución 10 del 11 de agosto del 2025, se declararon inadmisibles los medios probatorios ofrecidos por la representante de la Procuraduría Pública, debido a que estaban relacionados con los fácticos ya admitidos y evidentemente ya no se encontraban en discusión, en tanto que sí se admitió un medio probatorio ofrecido por la defensa técnica de Paredes Sánchez, voucher de pago de la reparación civil, efectuado por el sentenciado Polanco Núñez. Esta prueba se sometió al contradictorio en la estación correspondiente. 1.3. En la sesión número 7 del 13 de agosto del 2025, se procedió con el examen del acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez, conforme a lo establecido en el artículo 376 del Código Procesal Penal. 1.4. Al culminar la declaración del acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez y habiéndose concluido con la lectura de la prueba documental admitida a juicio, el tribunal consultó a las partes procesales si ofrecían pruebas adicionales. En ese sentido, solo la defensa técnica del acusado Paredes Sánchez ofertó las mismas. Con relación a ello, en la sesión número 8 del 20 de agosto del 2025, el colegiado emitió la resolución que declara inadmisibles las pruebas ofrecidas en dicha condición, por no cumplirse los supuestos fácticos previstos en el artículo 385 del Código Procesal Penal. 1.5. Luego de que la fase probatoria terminara, se inició el periodo decisorio, en el que se llevaron a cabo los alegatos finales y la autodefensa del acusado. Se concluyó el debate y el colegiado procedió a deliberar de forma permanente para la emisión de la sentencia. 2. Pretensión del actor civil, entre paréntesis, Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. La abogada representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción reiteró que, respecto de los hechos imputados como delito de tráfico de influencias agravado, su pretensión por concepto de daño extrapatrimonial es estimada en 90.000 soles. El acusado deberá pagar este monto al no existir duda de la generación del daño, el nexo causal, la antijuridicidad y los factores de atribución, entre paréntesis, dolo. 2.1. Actuación de la prueba documental admitida. Se sometió al contradictorio el voucher del depósito judicial número 2021-000-30-2601 del 14 de septiembre del 2021, realizada por Pastor Walter Polanco Núñez por concepto de reparación civil, ascendente a 60.000 soles. Ello acredita el pago de la reparación civil que éste efectuó en su totalidad. 2.2. Interrogatorio del acusado. En juicio, con el debido cumplimiento de las garantías constitucionales y legales pertinentes, se invitó a Paredes Sánchez a expresar libremente lo que desea explicar respecto a su caso. En dicha oportunidad, indicó que su participación se limitó a seguir una orden de su entonces jefe, Walter Ríos, debido a que a la fecha
de los hechos en materia de acusación, se desempeñaba como asesor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, por lo que cumplió la orden de verificar un expediente, entre paréntesis 880-2001, con más de 20 años de tramitación. A raíz de una queja, afirmó que su actuación se limitó a llamar al especialista del juzgado para indagar sobre el caso, sin participar en reuniones, recibir beneficios ni conocer personalmente a Polanco Núñez. Mencionó que sus comunicaciones con él fueron únicamente telefónicas. Asimismo, a efectos de fijar la represión civil, solicitó que se considere que su intervención fue mínima, que no obtuvo ventaja económica alguna, que padece de obesidad grado 4 y problemas de salud acreditados. Además, que se encuentra suspendido en el Colegio de Abogados, por lo que no tiene ingresos estables. Adicionalmente, refirió que en el año 2017 trabajaba en la Corte del Callao, asistiendo a la presidencia a través de actividades o asesorías de carácter administrativo. Sus funciones consistían en revisar el despacho, los documentos que llegaban y notificaban, y orientarlos a las distintas áreas de la Corte del Callao, así como viabilizar la atención al público y contribuir al funcionamiento administrativo de la presidencia. Su jefe inmediato, el señor Walter Ríos Montalvo, le manifestó sobre una queja presentada por el abogado Walter Polanco respecto al retardo en la administración de justicia. Expresó que no recuerda la fecha, pero que sí mantuvo comunicación con el señor Polanco Núñez, de quien recibió una llamada en la que le comentó que tenía un asunto judicial y que se había entablado comunicación con el presidente, Ríos Montalvo. Frente a ello, respondió que ya había comunicado con la especialista y que su causa se resolvería conforme a ley. Manifestó que no recuerda el caso ni el expediente, aunque precisó que se trataba de una sustracción de la materia, debido a la cancelación de una deuda relacionada con el banco. Argumentó que la acción que realizó fue viabilizar la queja por orden de Ríos Montalvo, a fin de que se resuelva el expediente, el cual estaba en trámite desde hacía 20 años, y del que no recordaba la fecha con exactitud. Aclaró que dentro de sus funciones no estaba contemplado realizar ese tipo de gestiones particulares. Sin embargo, cualquier usuario podía presentar una queja, y en esos casos estaba dentro de sus funciones preguntar el motivo del retardo, o en su defecto, remitirlo al área de ODECMA. Precisó que sí podía comunicarse con los juzgados, pero no para revisar el estado de las causas, sino para informar que un abogado había presentado una queja. Añadió que en presidencia incluso se podía solicitar la reconstrucción de expedientes como trámite administrativo. Explicó que si llegaba una queja, él no podía llamar directamente, sino que el usuario debía presentarla. En esos casos, se remitía a ODECMA o se informaba que estaba en trámite. Detalló que no tenía injerencia alguna en las decisiones judiciales, por lo que se limitaba a identificar la causa del retraso. No obstante, podía comunicar a ODECMA a través de un informe para que investigue de oficio. Indicó que no elaboró ningún informe dirigido a ODECMA sobre lo señalado. Asimismo, expresó que no ha realizado ningún pago por concepto de represión civil a favor del Estado. Lo que sí ha cumplido es con el pago de las cauciones impuestas en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Cuellos Blancos del Puerto. Finalmente, ante las preguntas de su abogado defensor, refirió que cuando entabló comunicación con Polanco Núñez, este no le ofreció ningún beneficio. Añadió que tampoco obtuvo ventaja alguna por el trámite del expediente, pues no participó en almuerzos, ni solicitó dinero ni pelotas. Manifestó que se enteró de la entrega de pelotas recién cuando se le imputó el delito. Explicó que al momento de comunicarse con Polanco Núñez, desconocía que éste ya había ofrecido almuerzos o juguetes, y precisó que tales coordinaciones se realizaron entre Ríos Montalvo y Walter Polanco. Recordó que el proceso en mención pertenecía en un inicio al Banco Vice y que con posterioridad fue absorbido por el Banco Scotiabank. 3. Sobre los alegatos de clausura de las partes procesales. 3.1. Alegatos de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Actor civil. La abogada representante de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción en su alegato final sostuvo lo siguiente: que el pago de 60.000 soles efectuado en septiembre del 2021 por uno de los investigados no tenía carácter solidario, ni podía vincularse a la responsabilidad del acusado Paredes Sánchez, puesto que en la sentencia correspondiente no se dispuso tal alcance. Asimismo, explicó que, conforme al artículo 350, inciso G del Código Procesal Penal, el actor civil se encontraba habilitado para plantear la extensión o incremento de la represión civil,
lo que se materializó en la etapa intermedia con la pretensión definitiva de 90.000 soles, dirigida exclusivamente contra Paredes Sánchez y sustentada en el fundamento 26 del Acuerdo Plenario 5-2008/CJ-116. Fundamentó que Paredes Sánchez reconoció su aporte primario y necesario en la conducta ilícita desplegada por el entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Ríos Montalvo, en un acto de tráfico de influencias que afectó directamente la institucionalidad del Poder Judicial. En ese sentido, sostuvo que se encontraba acreditado el hecho antijurídico, el nexo causal y el daño extrapatrimonial del Estado. Para sustentar el monto solicitado, invocó la casación 189-2019 de las Lima Norte, que fija criterios de valoración sobre la gravedad del hecho, el contexto de su comisión, el nivel de difusión, el cargo funcional del autor y la magnitud del daño institucional. De igual manera, la casación 618-2020, la Payeque, que resalta la defraudación de la confianza depositada en los funcionarios públicos y el grado de diligencia en que deben actuar. Adicionalmente, invocó el Acuerdo Plenario 6-2006, el ACJ 116, según el cual todo delito de peligro abstracto genera un daño derivado del desacato a la norma. Con base en dichos parámetros, reiteró que se le imponga a Paredes Sánchez el pago de 90.000 soles por concepto de reparación civil a favor del Estado, por considerarlo un monto proporcional, idóneo y necesario para resarcir el daño extrapatrimonial y la afectación a la confianza pública en la administración de justicia. 3.2. Alegatos de la defensa de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Por su parte, la defensa técnica de Paredes Sánchez, en su alegato final, sostuvo que el debate debía centrarse en la determinación del quantum resarcitorio. En ese marco, sustentó que, de acuerdo con la casación 189-2019/Lima Norte, la cuantificación de la reparación civil debe regirse por criterios de proporcionalidad y equidad. También acordó que, conforme el Acuerdo Plenario 2-2004-6J-112, un delito cuya pena no supera los 8 años no puede ser calificado como grave. Argumentó que su patrocinado se desempeñaba como asesor subordinado, sin poder de decisión, y que no tuvo conocimiento del acuerdo económico previo entre Walter Ríos y Pastor Polanco. Precisó que el acusado no obtuvo beneficio alguno, ni económico ni material, y que el expediente judicial objetó de la influencia ilícita jamás fue archivado, de modo que no existió un beneficio real para el banco presuntamente favorecido. También cuestionó que la Procuraduría no hubiera acreditado con medios probatorios concretos la existencia de un impacto social o de una difusión mediática relevante atribuible específicamente a la conducta del procesado. Asimismo, destacó que ya se había realizado un pago de 60.000 soles en el marco del mismo caso, el cual inicialmente fue planteado como solicitado solidario, por lo que resultaba desproporcionado pretender un nuevo pago adicional. Criticó además que no se hubiese incorporado como tercero civil responsable al Banco Scotiabank, pese a que era el supuesto beneficiado con el acto ilícito. En consecuencia, calificó la pretensión de la Procuraduría como extrema y desproporcionada y solicitó que, en aplicación de los principios de proporcionalidad y equidad, se fije un monto inferior que guarde coherencia con la real participación y condiciones de su patrocinado. 3.3. Autodefensa de Gianfranco Martín Paredes Sánchez. Paredes Sánchez, en su defensa material, sostuvo que se consideraba una víctima colateral de los procesos derivados del caso y reconoció su responsabilidad únicamente en la medida en que actuó por subordinación funcional. Manifestó haber colaborado con las investigaciones y solicitó a los magistrados que tomen en cuenta su situación personal actual, mostrando respeto por la decisión que adopte la sala. Señor director de debates. Bien, sí, gracias. Fundamentos de derecho. Primero, aspectos normativos y conceptuales sobre la reparación civil. 1.1. Todo delito acarrea, además de la imposición de una pena, generalmente el surgimiento de una responsabilidad civil por parte del autor, por lo que corresponde fijar el monto de la reparación civil como consecuencia jurídica del delito. Esta reparación debe comprender, conforme lo establece el artículo 93 del Código Penal, la restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios. 1.2. Es necesario precisar a este respecto
que aquella responsabilidad civil es producto del daño causado y no derivada del delito. En efecto, no es propiamente eso que se da en llamar responsabilidad derivada del delito. La responsabilidad civil proviene solo del daño y el hecho que la acción que la generó sea además constitutiva de infracción penal en nada modifica la naturaleza de la obligación. Tampoco la modificará el que el hecho tenga repercusiones en otros sectores del ordenamiento laboral, tributario, etc. Así, si por los daños causados por el trabajador dependiente responde su empresario y el hecho es también merecedor de despido, no por ello hablaremos de responsabilidad civil derivada del ilícito laboral, y habrá que ir a buscar las normas reguladoras de la responsabilidad al Estatuto de los Trabajadores. No existe una responsabilidad civil derivada del delito y una responsabilidad civil pura, sino sencillamente responsabilidad civil y tan pura en el caso de que no haya sido así. Aquello que en el tema que nos ocupa interesa el derecho civil, a saber, la reparación del daño causado, nunca podrá encontrar su fundamento ni su origen en un delito. Este, como tal, solo tendrá consecuencias en el orden penal. Si además ha causado daños resarcibles, serán estos, y no el delito, la verdadera fuente de la obligación. Izquierdo Tobesada, 2003, la responsabilidad civil en el proceso penal. En Tratado de Responsabilidad Civil, Fernando Teglero Campos, coordinador. Thompson Arazandi, segunda edición España, páginas 479 a 480. Obviamente, ello no obsta a que en el caso de la comisión de un delito, un único comportamiento pueda importar tanto la comisión del delito como la generación del daño. 1.3. Así, en esa línea argumentativa, Fontán Balestra expresa que el daño causado por el delito puede distinguirse por lo común en público y privado. El primero se traduce en la alarma social que el hecho delictuoso provoca. El segundo no es el perjuicio o daño causado a las particulares víctimas del delito o a las personas a quienes las leyes reconocen el carácter de damnificados. El daño público o colectivo determina la aplicación de las medidas específicas del derecho penal. En primer lugar, la pena. El daño privado motiva también el resarcimiento de ese daño que se persigue con la acción civil. Fontán Balestra, 1998, Derecho Penal, Introducción y Parte General, Buenos Aires. Aveledo Perrot, páginas 657 y siguientes. Segundo, análisis de los hechos. (2.1) En el presente caso, inicialmente la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, debidamente constituida en actor civil, indicó que su pretensión de daño extrapatrimonial ascendía al monto de 90.000 soles, el cual debía pagar el acusado Paredes Sánchez. 2.2. El actor civil, al haberse invocado la generación de un daño extrapatrimonial, corresponde considerar lo establecido en el Acuerdo Plenario 6/2006, el cual señala que el daño civil debe entenderse como aquellos efectos negativos que derivan de la lesión de un interés protegido, lesión que puede originar consecuencias patrimoniales y no patrimoniales. En caso de estos últimos, son daños circunscritos a la lesión de derechos o legítimos intereses existenciales, no patrimoniales, tanto las personas naturales como de las personas jurídicas. 2.3. De otro lado, para su imposición, conforme lo precisa la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, en la casación número 3470-2015, Lima Norte, fundamento jurídico tercero,
debe verificarse el cumplimiento de los elementos de responsabilidad civil, siendo estos los siguientes. La antijuricidad, entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico. 2. El factor de atribución, que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo por dolo o culpa u objetivo por realizar actividades o por ser titular de determinadas situaciones previstas en el ordenamiento jurídico, considerándose inclusive dentro de esta subclasificación al abuso del derecho y la equidad. Espinosa, Juan, Derecho de la Responsabilidad Civil, primera edición, Gaceta Jurídica, Sociedad Anónima Lima, 2002, página 80. 3. El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido. Y 4. El daño que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante, o extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona. 2.4. Como ya se ha explicado en el juzgamiento, al momento de decidir sobre la oferta probatoria, esa misma línea doctrinaria y jurisprudencial se ha replicado también en el ámbito penal, como por ejemplo en la casación 923-2019 Lambayeque del 21 de junio de 2021, ponente César San Martín Castro, en cuyo fundamento cuarto desarrolló también los 4 requisitos constitutivos respecto a la responsabilidad civil extracontractual. E igualmente, en el recurso de casación 595-2029 del 7 de junio 2029 en Lima, del 7 de junio de 2021, donde también fue ponente el juez San Martín Castro. Es más, tal enfoque, en forma similar, se reconoce en el Acuerdo Plenario 4/2019/6J del 116, en el que se enfatiza que el factor común en ambos temas, penal y civil, es la satisfacción de la pretensión indemnizatoria para la víctima. Habida cuenta que un ilícito penal puede generar un ilícito civil. Es por ello que el artículo 92 del Código Penal estatuye la reparación civil se determina conjuntamente con la pena. De igual manera, en el fundamento 26 se precisa que la relación entre objeto penal y objeto civil estriba en que se trata unos mismos hechos cometidos por una misma persona. Se trata de unos mismos hechos cometidos por una misma persona, 2 objetos interrelacionados en un mismo procedimiento, a partir de los cuales se fijan las consecuencias jurídicas que cada derecho material prevé. Sin duda, lo expuesto no impide que eventualmente no se demuestre la responsabilidad penal, pero sí la existencia de un daño civil. Por esta razón, frente a una absolución o sobreseimiento, también resulta posible imponer una reparación civil. Sin embargo, ello no ocurre en la presente causa. 2.5. Se tiene que tener presente que, en este caso, con la aceptación de los hechos imputados, se dictaminó una sentencia de conformidad que abarcó tanto la responsabilidad penal como la civil. En efecto, la admisión de los fácticos incluyó simultáneamente los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, artículos 1969 y siguientes, antijuricidad, conducta contraria al ordenamiento, factor de atribución, dolo, nexo causal, relación entre el delito y el daño al Estado, y daño extrapatrimonial, afectación a la imagen del Poder Judicial. Por ende, la discusión se circunscribe a la cuantía de la reparación civil, mas no a su existencia. 2.6. Lo expuesto se evidencia con la constatación de los siguientes puntos. A. Antijuricidad de la conducta. La conducta ilícita atribuida al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez se encuentra descrita en el requerimiento acusatorio.
Esta ha sido reconocida y admitida por el imputado, quien actuó como cómplice primario del delito en cuestión, en el que prestó auxilio para la materialización del delito. Ello también implica la antijuricidad de la conducta en el ámbito civil, pues no existe ninguno de los supuestos de exclusión de responsabilidad previstos en el artículo 1971 de dicho código. B. Factor de atribución. El acusado ha aceptado haber intervenido dolosamente en la comisión delictiva. El dolo es similar en el ámbito penal y en el ámbito civil, para este caso. Daño. C. Daño. La conducta aceptada por el acusado ha causado una lesión extrapatrimonial al haber coadyuvado a vulnerar la imagen pública de la entidad estatal. D. Nexo causal. La conducta antijurídica desplegada por el acusado Paredes Sánchez ha generado como consecuencia lógica la vulneración del prestigio e imagen de la administración pública. 2.7. Una vez advertida la concurrencia de todos los elementos, lo que es necesario para la imposición de la reparación civil, la abogada representante de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, actor civil, solicitó que se le imponga el pago de 90,000 soles al acusado Gianfranco Martín Paredes Sánchez por daño extrapatrimonial por la comisión del delito de tráfico de influencias agravado. Adicionalmente señaló que conforme a su escrito de constitución en actor civil, el monto del daño extrapatrimonial ascendía a 150,000 soles. Este cálculo se efectuó considerando que el proceso se seguía contra Walter Ríos Montalvo, autor, Gianfranco Martín Paredes Sánchez, cómplice primario, y Pastor Walter Polanco Núñez, instigador. Por lo que corresponde que el pago se realice de manera solidaria entre los intervinientes, conforme a lo establecido en el artículo 95 del Código Penal. Con las precisiones que efectuó posteriormente y durante el juicio y que se han detallado en la parte introductoria. Sin embargo, como ya se precisó, la situación jurídica de Polanco Núñez fue resuelta oportunamente al imponérsele el pago de 60,000 soles por concepto de reparación civil. En razón de ello, el Ministerio Público solo acusó al señor Paredes Sánchez. Precisó además que conforme al artículo 350, inciso G del Código Procesal Penal, el actor civil puede reclamar el incremento o la extensión de la reparación civil. En tal sentido, justificaron y motivaron cada presupuesto configurativo de la reparación civil. Esta pretensión no fue cuestionada ni en el control formal ni en el sustancial por la defensa del acusado. En consecuencia, se admitió por la suma de 90,000 soles dirigida exclusivamente contra Paredes Sánchez. Además, esta posición se encuentra, sostuvo, amparada en el fundamento 26 del Acuerdo Plenario 5-2008-CJ-116. Perdón, un momentito. (2.8) Al respecto, lo primero que es necesario aclarar es que el artículo 95 del Código Penal prescribe textualmente que la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. 2.9. De igual manera,
el artículo 101 del Código Penal prescribe que la reparación civil se rige, además, por las disposiciones pertinentes del Código Civil. 2.10. Al respecto, en clave de regularización de magnitud constitucional y en aras del debido proceso y la tutela judicial efectiva, artículo 139, inciso 3 de la Carta Magna, ha de aclararse que es de aplicación el parámetro jurisprudencial recaído en el recurso de nulidad número 216-2005/Huánuco sobre los criterios para fijar el monto de la reparación civil en sentencias sucesivas de un evento criminal, que determina que, un momentito por favor, muchas gracias, disculpen. En este recurso de nulidad de Huánuco sobre los criterios para fijar el monto de la reparación civil en sentencias sucesivas de un evento criminal, se determinó que la restitución, el pago del valor del bien o indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, según corresponda, cuando se trate de procesos en los que exista pluralidad de acusados por el mismo hecho y sean sentenciados independientemente por diferentes circunstancias contempladas en nuestro ordenamiento procesal penal, debe ser impuesta para todo la ya fijada en la primera sentencia firme. Esta regla jurisprudencial trascendente ha sido establecida como precedente vinculante en su fundamento sexto por la Corte Suprema de Justicia de la República, por lo que es de observancia obligatoria, salvo, por supuesto, motivo justificado que permita una aplicación diferente, el mismo que en este caso no existe. (2.11) Al respecto, es necesario aclarar que, conforme a esta jurisprudencia vinculante, en casos como el presente de sentencias sucesivas, el monto de la reparación civil, el cual está en función al daño global irrogado, será establecido entonces también de manera global. La cantidad en cuestión siempre será única, no puede dividirse. De suerte que, como esta es solidaria, si existiera copartícipes y no mancomunada, al emitirse condena contra ellos en el juicio sucesivo, si así fuera el caso, la suma no variará y solo se les comprenderá en su pago. Es posible, sin embargo, que en el juicio contradictorio la determinación del monto puede variar en virtud de la prueba actuada. 2.12. En ese sentido, es verdad que el acuerdo plenario 5/2008/CIJ-116 posibilita la determinación de un monto diferente de reparación civil en una sentencia sucesiva cuando se ha actuado a prueba. No obstante, ello no ha sucedido en el presente caso, pues la única prueba actuada fue la constancia de abono del monto de la reparación civil fijada cuando se emitió la sentencia en contra de Polanco Núñez. Evidentemente, esto no incide en el quantum de la misma, por lo que el monto fijado en dicha sentencia se mantiene. (2.13) Ahora, el establecimiento de montos distintos, producto de sentencias sucesivas, es así porque existe esa facultad legal, aún tratándose de obligaciones solidarias.
pero ello es excepcional, lo que está relacionado con lo previsto en el artículo 1978 del Código Civil, que establece también es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a sus circunstancias. 2.14. No obstante lo expuesto, como ya se aludió, para que eso suceda debe existir una situación fáctica que lo amerite materialmente, lo que no sucede en el presente caso. En efecto, si bien es cierto, Paredes Sánchez, a la fecha de los hechos, tenía la condición de servidor público y por lo tanto debía fidelidad a los deberes funcionales y no a órdenes claramente ilícitas, también es cierto que se encontraba en una posición de subordinación, es decir, su accionar estaba condicionado a las órdenes que le daba su jefe inmediato, quien en ese entonces era el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Por esa razón, no se justifica que se le imponga una reparación civil al margen de la ya fijada en la sentencia precedente, correspondiente a Polanco Núñez. Si bien es cierto, en la sentencia de este último no se señaló que fuera una obligación solidaria, esto fue probablemente porque en ese momento era el único procesado a quien se sentenciaba. Además, ello no tiene mayor incidencia, pues el carácter de la aludida responsabilidad solidaria está establecido en la ley conforme ya se anotó. (2.15) Finalmente, ha de acotarse que durante todo el juzgamiento, tanto el encausado como su defensa han afirmado y se han referido a las dificultades económicas que él atraviesa. Si bien es cierto, al emitir resoluciones interlocutorias ya se aclaró que ello no es de recibo para el cálculo de la reparación civil, sin embargo, es necesario aclarar también en esta sentencia que ello ha sido establecido en la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema, particularmente en la casación número 164/2011, la libertad, fundamento jurídico quinto, en que se estableció que la fijación del monto de la reparación civil debe guardar relación no con el bien jurídico abstractamente considerado, sino con la afectación concreta sobre dicho bien jurídico. De igual forma, la fijación de dicho monto no se regula en razón a la capacidad económica del procesado. En esta misma línea de ideas, el recurso de nulidad número 2777-2012 Lima, en su fundamento segundo, apartado 2.3, precisó que el monto de la reparación civil no se fija en virtud de lo que percibe el sentenciado, su capacidad de pago, sino esencialmente en función a la naturaleza del daño causado. 2.16. El hecho de que la totalidad de la deuda establecida como reparación civil en la sentencia de Polanco Núñez haya sido honrada en su totalidad es una circunstancia ajena a lo que se está determinando en la presente sentencia. Pues en las obligaciones solidarias existe el derecho de repetición de conformidad con lo previsto en los artículos 1182 a 1204 del Código Civil sobre obligaciones mancomunadas y solidarias. En concreto, sobre el derecho de repetición está establecido en el artículo 1983 que si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Empero, aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de cada uno de los participantes. Decisión. En ese sentido, administrando justicia a nombre de la nación, la Sala
Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad, resuelve. 1. Declarar fundada en parte la pretensión del actor civil, Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios. En consecuencia, se fija en 60.000 soles el monto que deberá abonar Gianfranco Martín Paredes Sánchez con carácter solidario a favor del Estado. Aclarar que este monto equivale al mismo que se ha fijado en la sentencia emitida contra Polanco Núñez y tiene ese carácter solidario, con todas las precisiones efectuadas en la presente resolución. 2. Mandaron que consentida o ejecutoriada sea la presente sentencia, se cursen las comunicaciones respectivas al Registro Distrital de Condenas y a la Central de Condenas y demás órganos que por ley correspondan tomen conocimiento de esta decisión judicial para los fines pertinentes. Firmado Neira Flores, Guerrero López y León Velasco. Un momentito, por favor. Bien, ese es el texto de la sentencia que ha emitido la sala. Se le pregunta en primer lugar, señor Gianfranco, consulte con su señor abogado si va a interponer recurso. Por este medio, doctor, ¿o puedo llamar? No, usted en forma privada puede usted consultar. Ya. Le esperamos un momento. Ya, doctor. Gracias. Gracias, doctor. ¿Qué tal, señor abogado? ¿Ya conversaron? A ver, ya está el señor Paredes. Ya reingresó el señor Gianfranco. Ah, bien. Señor Gianfranco, su concepto sobre la sentencia. ¿No le escuchamos? Sí. Doctor, vamos a estar conformes hasta que tengamos la resolución y nos reservamos. Bien. ¿Conforme su señor abogado al respecto? Conforme, señores magistrados, me reservo al derecho de apelar cuando llegue ya la notificación. Bien. ¿La Procuraduría? Señor magistrado, interponemos el recurso de apelación y lo fundamentaremos dentro del plazo de ley. Bien, por interpuesto entonces, deberá interponer de acuerdo a lo que establece el código. Se les va a notificar en forma inmediata el contenido de la sentencia. Señor presidente, hemos concluido con este caso. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Terminamos esta sesión siendo las 13:09. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todos los presentes. Gracias, Buenas doctor. tardes.